Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, espero que anden bien. Hoy voy a trabajar o voy a elaborar un concepto que es el concepto de sofificción, un, un campo para mí nuevo e imprescindible para comprender la realidad del mundo contemporáneo, un campo en el que la filosofía y la ficción se cruzan y en donde tenemos obras ficcionales que crean conceptos y elaboraciones filosóficas que imaginan acontecimientos. Me parece que ese cruce entre el concepto y la imaginación es imprescindible para comprender una realidad que está siendo dislocada, una realidad que se va desplegando y van apareciendo nuevas modalidades de existencia y por ahora a una de esas modalidades de existencia podemos denominarla virtual, pero que sea virtual no significa que es incompleta o menos real que la realidad real, significa que tiene otras condiciones de existencia y que, digamos, replantea todo el pensamiento ontológico que habíamos elaborado a lo largo de lo que conocemos como la historia de la metafísica. El poshumanismo piensa este cruce y este umbral en donde el ser humano y los medios se encuentran, yo digo, se acoplan y producen un nuevo ser. La sofificción es fundamental porque se replantearon las condiciones básicas de existencia del ser humano. Yo nombré en un encuentro anterior la idea de el posdualismo, ¿no? El esfuerzo que hay que hacer para escapar de las mallas y los marcos y los límites impuestos por el pensamiento metafísico, que es básicamente un pensamiento dualista, un pensamiento que está fundado en la diferencia entre el alma y el cuerpo, entre la materia y el espíritu, entre la verdad y la mentira. eh, Todas, digamos, estas son algunas de las muchísimas dicotomías que estructuran nuestro pensamiento y que, bueno, que la evolución mediática que conocimos durante el último siglo y medio llevaron a reformular, básicamente desde el descubrimiento de la electricidad, que es casi contemporáneo al pensamiento de Friedrich Nietzsche, que fue, en mi lectura, un hito muy importante en el derrumbamiento de esto que conocemos como la era metafísica, que se inaugura con Parménides
y posiblemente concluye con Heidegger, o por lo menos por ahora concluye con Heidegger, porque ya la metafísica tuvo a lo largo de su historia diferentes golpes que se pensaron mortales y sin embargo ella logró sobrevivir. Vamos a ver en este nuevo panorama, posiblemente no seamos nosotros o yo por lo menos el que vea cómo va a, a transformarse, si lo va a lograr hacer la metafísica para poder comprender las nuevas condiciones en las que estamos viviendo, eh, en donde ya no es posible pensar un alma eterna y un cuerpo mortal, sino, como decía el filósofo Jean Jonas, tenemos que pensar una unidad dual, una unidad, digamos, formada por la diferencia del alma y el cuerpo, que es una diferencia nominal, porque no hay un alma sin un cuerpo, aunque podemos llegar a pensar hoy en un cuerpo sin alma, ¿no? Entonces acá tenemos dos cosas. Por un lado, hay una inversión, pareciera, del sujeto filosófico, que ya no es el yo pienso, sino el yo puedo, y que está encarnado no en el alma ni en el entendimiento, sino en el cuerpo, para decirlo rápidamente, ya vamos a tener una clase para discutir este concepto de cuerpo, en el cuerpo, ¿no? Una inversión en donde el sujeto hoy pareciera ser el cuerpo y el alma y el yo son derivas de este sujeto. Y bueno, por un lado esta inversión y por otro lado la anulación también, ¿no? De la diferencia. En realidad, cuerpo y alma constituyen una unidad y podríamos llegar a decir que hoy son lo mismo. Eh, entonces, frente a este panorama, la filosofía nos puede proporcionar un método, puede proporcionarnos una rigurosidad en la construcción de los conceptos que es, digamos, fundamental, porque de otra manera podemos ponerle etiquetas a las cosas, pero no vamos a penetrarlas con el pensamiento, ¿no? Pero al mismo tiempo que con su historia la filosofía nos proporciona estos elementos, la filosofía está bastante limitada para poder pensar en este ser que yo llamo trifásico, constituido por el alma, el cuerpo y la técnica o los medios. Recién planteé que no había diferencia entre el alma y el cuerpo y mostraba la inversión que se había producido a lo largo del siglo XX y principalmente en el siglo XXI, en el sujeto o en el agente, ¿no? De los acontecimientos. Y bueno, a ese cuerpo yo creo que es imprescindible incorporarle, en el sentido fuerte del concepto incorporar, a la técnica, ¿no? Ya sabemos que no hay un ser humano por un lado y una técnica por otro, sino que ser humano es ser un ser mediático y, eh, y nos enfrentamos hoy a condiciones históricas donde este ser mediático se impone por sobre lo que tradicionalmente definíamos metafísicamente como ser humano.
Y en cambio, la ciencia ficción o la literatura en general, pero la ciencia ficción en particular, que es un género que a mí me gusta mucho, avanzó en la comprensión de este nuevo ser y logró adelantarse al pensamiento conceptual y crear y elaborar conceptos, ¿no?, que después la filosofía utilizó para desplegar su pensamiento. No sé, pienso en el concepto de ciberespacio, por ejemplo, de Gibson, y pienso también en algunas imágenes, algunas películas que me parece que son películas conceptuales, ¿no? Son películas de ficción, pero es una ficción que elabora un concepto. En este caso pienso en una película que voy a comentar en otro momento, que se llama Videodromo, de Cronenberg, en donde aparece una consigna que es viva la nueva carne, el concepto de nueva carne. Y, eh, y en la película no es porque está explicado el concepto de nueva carne, pero sí está desarrollado el concepto de nueva carne. Y que es un concepto para mí muy importante, primero porque, bueno, como escuchamos, ¿no?, nueva carne es una impugnación al concepto de cuerpo, no dice un nuevo cuerpo, y, y por otro lado, esta nueva carne no es, digamos, como la vieja carne, ¿no? Es en realidad una mixtura entre el iris y la pantalla, entre el cerebro y la inteligencia artificial, entre el deseo y algunos signos mediáticos que lo van modelando, ¿no? En esta película, la nueva carne, digamos, es muy interesante para mí, porque la filosofía también tiene que encarar esta reflexión sobre las alucinaciones eh, de los seres humanos que nos hacen percibir la realidad de un modo diferente a cómo la percibimos de la manera normal, ¿no? Agrandando, digamos, o agigantando algunas obsesiones, acelerando algunas, algunos estados anímicos, intensificando algunos deseos, etcétera. Y entonces, acá en Videódromo hay como dos imágenes en donde este concepto está desplegado en toda su evidencia. Una de esas imágenes es cuando al personaje principal abre de manera vertical como una especie de vagina en su estómago y entre la sangre del interior del cuerpo inserta un cassette de VHS, ¿no?, del video propio de la década del 80, y bueno, y luego la, la carne se cierra sobre esto, ¿no? Como una especie de alien, pero al revés, ¿no? En lugar de ser un ser que sale o que está injerto en el interior del cuerpo, el cuerpo incorpora un nuevo órgano en forma de VHS, ¿no?
Acá me parece, obviamente, em, que, bueno, este concepto es la década del 80, ¿no? Este concepto tenemos que revisar qué es la nueva carne en la era de los algoritmos. Y la otra imagen de la película donde aparece mostrado el concepto de nueva carne es cuando este mismo personaje es seducido por una pantalla de televisión que va, digamos, saliendo del aparato de la televisión y también como una especie de los labios, se van agrandando los labios de la mujer que él desea y él, ¿no?, introduce su cabeza entre esos labios. Eh, y hay ahí un acoplamiento, ¿no?, entre, entre la vieja carne y la nueva carne. Este me parece un concepto muy claro. En varias películas de Cronenberg sucede esto, eh, pero en líneas generales, ¿no? Las novelas de Ballard, algunas novelas de Vonnegut, las novelas de Gibson, las novelas o los cuentos de Philip K. Dick, eh, para no hablar de Aldous Huxley y El Mundo Feliz, o de La Naranja Mecánica de Anthony Burgess, eh, en donde ahí tenemos toda un glosario de experiencias que desbordan los marcos de la filosofía tradicional y de los cuales la filosofía necesariamente se tiene que nutrir para llegar a comprender algo de la simbiosis mediática que yo llamo mediomorfosis que estamos viviendo, en donde las diferentes formas de adicción cumplen un rol muy importante y que se vuelven un elemento muy necesario para poder desplegar una reflexión actualizada. Entonces, la sofificción, ¿no?, eh, es un híbrido, es un campo postdisciplinario que toma conceptualmente o que lee conceptualmente o interpreta conceptualmente la obra de ficción y lee a la bibliografía filosófica como una obra literaria. No, sus productos no son un cuento, no son un relato, no son un ensayo, son un híbrido que, no sé, se me ocurre ahora que en lugar de llamar non-fiction, llamaría hiperfiction, ¿no? Digamos, una hiperficción conceptual para acercarse a la hiperrealidad que estamos viviendo a partir de la, digamos, de la mediación obligatoria que estamos teniendo con los medios en general y con el multimedio smartphone en particular. Entonces, de alguna manera, mi pensamiento poshumanista quiere ubicarse en este campo de saber eh, sofificcional y que se toma, digamos, rigurosamente en serio la ficción y que lee lúdicamente el concepto filosófico. Este campo
es, digamos, una perspectiva para pensar la sociedad hipermediatizada en la que estamos y el ser trifásico en lo que nos hemos convertido. Bueno, gracias. Hasta luego.